Hola a todos, mi nombre es Junior Hurtado y el día de hoy estaré haciendo este video con el fin de dar a conocer los temas vistos durante el segundo corte de la materia Fundamentos Didácticos para la enseñanza de lenguas extranjeras en primaria. Como primera medida encontramos las competencias y las dimensiones, luego hablaré sobre los términos en la enseñanza del inglés enfocados en la disciplina, luego sobre el uso del tablero y al finalizar el uso de las flashcards, que también presentaré una actividad que se puede realizar con las tarjetas didácticas. Antes de conocer las competencias necesitamos definir el término competencia. Esta se define como las capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones que tienen las personas para la vida en los ámbitos personal, social y laboral. Teniendo en cuenta el término de competencia, ahora encontramos que existen 4 competencias. Estas son lingüística, pragmática, sociolingüística y comunicativa. ¿Qué es la competencia lingüística? Esta competencia se refiere al conocimiento de la lengua. Este concepto fue introducido por Noam Chomsky en 1957. De forma muy resumida, podemos decir que la competencia lingüística reside en la capacidad para usar los sonidos, las formas, la sintaxis y el vocabulario de forma correcta y adecuada. Luego encontramos la competencia pragmática. Esta se refiere al uso de la lengua en un contexto real. La competencia pragmática supone un paso más, es decir, se desarrolla con relación adecuada con los interlocutores del discurso y el contexto donde se produce la comunicación. Luego encontramos la competencia sociolingüística. La competencia sociolingüística hace referencia a las condiciones socioculturales del uso de la lengua, mediante su sensibilidad a los estándares sociales, es decir, a las normas de cortesía, a las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales. Esto es fundamental para el funcionamiento de una comunidad. Y por último, encontramos la competencia comunicativa. Este es un concepto instaurado por Heinz en 1971. De manera muy resumida, podemos decir que la competencia comunicativa asume que para comunicarse de forma adecuada hay que tener en cuenta el conocimiento lingüístico, pero también el conocimiento social y conceptual en el que se produce esta comunicación. Por lo tanto, la competencia comunicativa supone la asimilación de la competencia lingüística, sociolingüística y la competencia pragmática. Ahora vamos a continuar con las dimensiones, pero antes vamos a definir igualmente qué es una dimensión. Cuando se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser humano, normalmente se está haciendo referencia a las distintas esferas de la existencia de la vida humana, es decir, a las diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra existencia y que podemos cultivar con un mayor o menor grado. Teniendo en cuenta este concepto, ahora encontramos que existen 6 dimensiones del ser humano. La primera de ellas es la dimensión cognitiva. Esta hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano para usar su intelecto y crear nuevos conceptos, y así poder modificar su entorno y progresar partiendo de ellos. Luego encontramos la dimensión corporal. Cuando hablamos de la dimensión corporal, esta se refiere al desarrollo desde el cuerpo y con el cuerpo, a fin de reconocer al otro y ser presencia para éste a partir de su corporalidad, incluyendo también la posibilidad de participar en procesos de formación y desarrollo físico y motor. Luego encontramos la dimensión ética. Esta es una dimensión importante porque hace referencia a la capacidad de nosotros como seres humanos para reconocer aquello que es correcto y también para tener una base y unos criterios propios en función de lo que indican las normas sociales. También encontramos la dimensión estética. La dimensión estética es la capacidad de apreciar y responder emocionalmente a la belleza de las creaciones humanas y al ambiente natural. Aquí la creatividad es fuerte porque la dimensión estética es de gran ayuda para la educación y también para el desarrollo social. Luego encontramos la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es la capacidad de trascendencia. Esto quiere decir de poder ir más allá de lo físico y lo social, de ir más allá del cuerpo y de las emociones. También es la capacidad de relacionarnos armónicamente con las otras personas. Esta relación depende de todo porque así se puede fomentar la base de una seguridad afectiva y además de cultivar la libertad, la autonomía y de promover nuestros valores. Luego encontramos la dimensión comunicativa, la dimensión basada en el entender y en el entenderse.
es la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos para relacionarse con nosotros mismos y con los demás, mediante el uso, obviamente, del lenguaje. Seguimos con los términos de la enseñanza del inglés, pero enfocados en la disciplina en el aula. Aquí quise poner una cita del autor García en el año 2008 que dice que la disciplina constituye uno de los principales elementos del proceso de la enseñanza-aprendizaje a través del cual los alumnos aprenden a vivir como miembro de una sociedad, por lo que se presenta como una cuestión relevante tanto en los contextos educativos como familiares y sociales. Esto es de gran importancia porque la disciplina implica saber guiar a nuestros estudiantes para lograr una mejor adaptación en el aula, también con el propósito de que ellos aprendan a autodisciplinarse, para que así de este modo les permita tener una mejor convivencia en la sociedad. Es por esto que me gustaría compartir 3 estrategias que se pueden aplicar en el salón de clases para mantener la disciplina. La primera de ellas es el dinamismo. Luego encontramos la organización y por último la confianza y el apoyo mutuo. Vamos a comenzar con el dinamismo. Este factor es indispensable porque de ello dependerá básicamente el éxito de nuestra clase, ya que si nosotros como docentes empleamos dinámicas grupales, materiales atractivos y de igual forma una secuencia didáctica, pues esto privilegia que los estudiantes se sientan atraídos hacia la clase y así no se generen distracciones, que es una de las formas en las que se genera la indisciplina. Luego encontramos la organización. Una buena organización de los estudiantes es una estrategia que nos ayuda a mantener un buen control de la clase y además desempeña una parte importante del éxito de la enseñanza. Porque como sabemos, uno de los factores por los cuales se genera la indisciplina es por el hecho de que los mismos compañeritos se sientan al lado de sus amigos, generando que haya interrupciones o distracciones. Por esto es indispensable saber organizar a cada niño teniendo en cuenta las necesidades de cada uno para así brindarles un espacio de ayuda y poder tener un control de la clase. Por último, encontramos la confianza y el apoyo mutuo. Es importante saber que nosotros como docentes ejercemos una gran influencia sobre el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Es por esta razón que nosotros debemos ser capaces de crear una atmósfera donde se muestre el interés por cada estudiante, buscando así lo que los afecta y aceptando sus dificultades, para así generar un ambiente de aceptación, donde el estudiante pues obviamente pueda sentir el apoyo y no le dé miedo a participar o expresar lo que siente, y así mediante esto evitar que a futuro se generen problemas de indisciplina. Ahora vamos a continuar con el uso del tablero. Antes de hablar del uso del tablero es indispensable conocer el origen. Esta invención se le atribuye a un educador escocés llamado J. Philans, que en el año 1801, en su clase de geografía en una escuela de Edimburgo, se le ocurrió la idea de colocar un pizarrón en la pared del salón de clases para así facilitar el proceso de enseñanza de sus alumnos. Gracias a esta invención o gracias a esta idea, esto causó sensación dentro de la escuela y rápidamente el nuevo método didáctico se expandió por toda la escuela y posteriormente en Europa y luego en América. Luego de saber su origen, es indispensable definirlo. ¿Qué es el tablero? Este es un recurso didáctico empleado en la enseñanza. Consiste en un soporte plano, normalmente de forma rectangular, cuyo fondo suele ser negro, azul o verde oscuro, sobre el que se puede escribir o borrar tantas veces como se requiera. De igual forma, encontramos las ventajas y las desventajas. El tablero es un material didáctico y se puede decir que es el más utilizado debido a sus características que le hacen idóneo para cualquier tipo de clase. Entre sus ventajas encontramos que es un medio asequible para todos en cuanto a su valor. También permite visualizar la información por un grupo grande y los alumnos pueden practicar en él. Ejemplo de esto es cuando ellos realizan sus actividades de escribir o también exponiendo sus conocimientos. Se puede combinar con otros recursos, como es el caso del video BIM, y además es difícil su deterioro, algo que le da un plus extra. En cuanto a las desventajas, el tablero, utilizándolo de la manera adecuada, casi no presenta ningún
ningún problema. Las desventajas dependen en la mayoría de las veces del uso inadecuado que nosotros como profesores le demos. Por esta razón, cuando se utiliza de manera excesiva, puede causar aburrimiento. También provoca cansancio visual. Es por eso que nosotros como profesores debemos evitar utilizar colores inadecuados. Luego encontramos los tipos de tableros. Existen varios tipos de tableros porque se adaptan a diferentes necesidades. También podemos decir que cada tipo de tablero tiene sus características y sus usos específicos que pueden ser clasificados en 3 modelos: el tablero tradicional, el tablero blanco y el tablero electrónico. Como se muestra en la imagen, podemos ver una jerarquía en cuanto a los materiales y el uso que se le da a cada uno de ellos, comenzando desde sus principios con el tablero tradicional, en el que se utilizaba una tiza, seguido del tablero blanco, en el cual se usan marcadores y que en la actualidad aún se utiliza este tipo de tableros. Sin embargo, también tenemos que resaltar que gracias a los avances tecnológicos, también se puede estar utilizando el tablero electrónico, que permite llevar una enseñanza a otro nivel de manera más dinámica y aún más sencilla. Posteriormente encontramos los tips para el uso correcto del tablero. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunos tips que nosotros como docentes podemos implementar para darle un uso adecuado a este recurso didáctico como lo es el tablero. Primero debemos mantener limpio el pizarrón antes de comenzar la clase. También que al escribir o dibujar se debe colocar a un lado y es importante practicar la escritura para evitar confusiones. No se debe pararse de frente al mensaje escrito y se debe voltear frecuentemente mientras se escribe para no fomentar el desorden en el grupo. Es aconsejable que nos estemos moviendo seguidos y estemos interactuando con nuestros alumnos. Para borrar se debe pasar uniformemente el borrador de arriba hacia abajo. Borrar todo el material tan pronto como sea necesario o como se necesite. También nos dice que no debemos colocar demasiado material en una sola ocasión. Debemos procurar ser sencillos con lo que nosotros vamos a enseñar, porque como dicen, menos es más. Entonces es necesario y es importante saber clasificar y darle una estructura y un orden al tema que vamos a enseñar para así evitar llenar el tablero con mucha información. También, y lo más importante, es que después de cada clase, de cada lección, debemos dejar el tablero limpio como lo encontramos. Para finalizar este video encontramos el uso de las flashcards. Bueno, antes de conocer nuestra actividad, vamos a definir qué son las flashcards. Las flashcards son tarjetas de aprendizaje utilizadas de forma educativa, didáctica, para el estudio. Estas tarjetas contienen dibujos, fotos o palabras que normalmente se usan para aprender nuevo vocabulario, pero también se pueden usar para repasar la gramática a través de las frases. Como podemos ver acá en el ejemplo, y su propósito básicamente es el de relacionar las palabras con la imagen que lo representa. También encontramos que existen diferentes tipos de flashcards. Entre ellas encontramos tradicionales hechas a mano, tradicionales descargadas e impresas y las virtuales. Cuando hablamos de las tradicionales debemos tener en cuenta que es necesario invertir algo de tiempo, ya que es necesario dibujar, pintar y cortar. Sin embargo, es una estrategia que podemos hacer con los niños y que puede ser divertido para ellos. Como dije anteriormente, lo único sería invertir más tiempo. Cuando hablamos de las tradicionales descargadas, son las más fáciles, ya que solamente necesitamos de una impresora y solamente recortamos y ya estará listo para ser implementadas. Y finalmente encontramos las virtuales, que nosotros, si manejamos la tecnología, pueden ser de gran uso. Estas aplicaciones que están en internet nos pueden ayudar, como son el caso de Quizlet o Anki, que son unos recursos didácticos donde nosotros podemos generar nuestras propias flashcards y donde podemos utilizarlas y crearlas de forma gratuita y así utilizarlas con nuestros estudiantes. Bueno, ahora que ya conocemos los 3 tipos, vamos a saber para qué sirven las flashcards. Las tarjetas didácticas, como mencionamos anteriormente, son importantes porque a través de ellas podemos fomentar o estimular la memoria de los niños. De esta forma, los niños podrán asimilar y tener el conocimiento de un nuevo vocabulario a través de la relación entre imagen y palabra. Además, un factor importante es la diversión, que es un elemento esencial en toda metodología, porque a la hora de aprender idiomas
Este método lo podemos utilizar y así podemos hacer que los niños aprendan de forma divertida mientras juegan. También es importante saber mantener la atención de los niños para que así puedan aprender las palabras y así mejorar su pronunciación. Con el uso de las flashcards también podemos relacionar la imagen con la palabra y así los niños puedan ir aprendiendo y estimulando y guardando toda la información. Ya para terminar, encontramos la actividad que propondré el día de hoy. Esta actividad básicamente consiste en unir cada pieza con su respectiva imagen. Por ejemplo, en este caso es un puzzle en el cual vamos a aprender las letras del abecedario. Entonces, para ello, lo que hacemos es buscar, le pedimos a los niños que busquen la pareja correspondiente. Por ejemplo, D is for door. Entonces, acá estamos enseñándole el abecedario y además estamos implementando la creatividad y asimismo también estamos enseñándole gramática y también podemos enseñarles a los niños a estimular y aprender toda la información relacionada con el abecedario. Y asimismo, luego de terminar, podemos seguir con el otro juego y ellos lo único que tienen que hacer es encontrar la pareja que falta. Esa sería mi actividad que la podemos utilizar para estimular y para enseñarles vocabulario a los niños, haciendo uso de las flashcards. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un nuevo video.